Fíjense, este es el cerebro y esta es la médula espinal. Está viendo como equilibrio, ¿cierto? Ahí el cerebro manda las órdenes por acciones que llegan a la médula. En la médula de estas neuronas reciben la información y mandan sus acciones al músculo. El músculo se contrae. Desde aquí viene la orden, pasa por la médula y luego va hasta el músculo. Entonces, aquí, en la unión del nervio con el músculo, se llama placa motora o unión neuromuscular. Y eso vamos a ver luego, ¿no? Entonces, fíjense, todo es potencial de acción. El potencial de acción se origina aquí, baja por la médula, pasa el potencial de acción a la neurona extiende su acción hasta el músculo. Aquí en el músculo transmite el potencial de acción, la energía eléctrica, y el músculo se contrae por efecto de esa orden nerviosa. Entonces, fíjense, aquí está cómo sale de la médula espinal. Ahí está el nervio, se divide los axones. Estas son fibras musculares de un músculo bastante grande, ¿no? Fíjense, donde termina el nervio, se divide en sus botones terminales. ¿Y sus botones terminales qué son? Si ampliamos el botón terminal, esto está dentro del músculo, dentro de la fase del músculo, y ahí vamos a ver la membrana celular del músculo y el potencial de acción. Llega, el potencial de acción va a soltar estos puntitos que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son elementos químicos que van a abrir tipo llave cerradura el canal, ¿no? Se empiezan a conectarse con su respectivo receptor y se abren los canales de sodio para el potencial. Entonces, eso es lo que dice aquí la explicación. Ahora, el nervio, una vez que sale, se va a dividir en 1, 2, 3, o puede dividirse en 4, 5, 6, inclusive más, puede dividirse hasta 50. La unificación de un solo nervio. Y eso se llama unidad motora. La unidad motora está conformada por un nervio y las fibras musculares que inervan. Ahorita vamos a ver eso. Aquí, ¿no? La placa motora. Aquí está. La placa motora, entonces, es el lugar donde se une la motoneurona y el músculo. Placa motora. Es lo mismo, unión neuromuscular. Ahora, el axón, fíjense, del nervio se ramifica y al ramificarse va a inervar varias fibras musculares. Entonces, esa fibra nerviosa que inerva un número de fibras musculares se llama unidad motora. En este caso, por ejemplo, 150. Tanto puede ramificarse como si fuera un arbolito, ¿no? Miles de ramas nerviosas van a inervar un grupo de músculos. Entonces, un potencial de acción, un solo viene, y un solo potencial de acción va a hacer contraer todo un haz muscular. El haz muscular va a estar conformada por 50, por 100, 150 fibras. Estos que son las unidades del músculo se contraen. Entonces, un solo nervio puede ser para tantas fibras. Y en eso consiste la calidad del movimiento. Cuando un solo nervio inerva mayor cantidad de fibras, por ejemplo el basto. ¿El basto para qué sirve? Simplemente es para patear nada más, no tiene ningún otro objetivo. No hay calidad, bueno, excepto los mesis y demás cosas que tienen. Entonces, cuando la fibra muscular inerva un grupo reducido muscular, el movimiento es de calidad, el movimiento es fino, porque un potencial alcanza para 5, 6, 3, entonces el músculo hace maravillas con un solo nervio, pero cuando un nervio inerva 150, un montón, entonces simplemente contraer y nada más. ¿Ya?
Los músculos de la mano, los músculos del cual depende el arte, por ejemplo, han visto las maravillas que hacen los artistas con la mano, se lo dibujan, hacen esculturas, ustedes aquí lo ven se capacidad algunos. En eso consiste la diferencia entre una persona y otra. Una persona puede ser capaz de dibujar. Aquí había un docente aquí que era un tipo, yo lo conocía, era un buen docente para enseñar, pero se hacía odiar por todos. Yo no sé qué tiene, nadie lo quería, pero era buen docente. Yo me consta que era buen docente, pero todo el mundo lo odiaba, de todas partes lo odiaban, no se entiende. Pero una vez vi, por eso esa gente que es así mal comprendida son los más capaces. Una vez vi haciendo un dibujo, era increíble, el que miraba, en un momentito estaba un retrato con lápiz, con tabola, mango, y era tan admirable que uno se quedaba así con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Parecía un robot. ¿Ha visto los ocho? Así es, es parecido un robot. ¿Qué capacidad en los dedos para poder hacer dibujos? Y él ya no trabaja aquí, trabajaba hace muchos años aquí. Yo no sé qué tiene de esos hábitos, no sé, nosotros nunca hemos podido entenderlo, yo he tratado de comunicar, siempre ha sido medio exagerado. Con los alumnos igual no se entendía, con nadie, pero la capacidad que tenía era increíble. Entonces, la capacidad de una persona, de un artista, y por ejemplo de los basquetbolistas, han visto las maravillas que hace el extinto Maradona, Neymar. Yo veo realmente cosas, ni siquiera con la mano se puede hacer lo que hace Fulvio. Y es que esas personas tienen una unidad motora con menor cantidad de fibras musculares. Y los que no podemos, yo he tratado de jugar siempre fútbol, he encantado, nunca, bueno, he jugado lo que he podido, pero nunca a la medida de gente que sí, no sé, lo maneja la pelota como si fuera que la unidad motora es fina, quiere decir que tiene muchas unidades motoras para un músculo. El que tiene pocas unidades motoras pocas unidades motoras que pueden mover un músculo, entonces también es más de calidad. Cuanto menos es el número de fibras musculares, se debe con más calidad. Y cuanto más fibras musculares hay por unidad motora, es menos movimiento estorbo. Eso es la diferencia de los unidades motoras. ¿Ya? Entonces está conformada por una neurona y un conjunto de fibras musculares. Esa es unidad motora. Ahí está una neurona y un conjunto de fibras musculares que inervan. Eso es unidad motora. Puede estar conformada, como le digo, por poco o por músculo. ¿Ya? Y la transmisión del nervio al músculo se llama unión neuromuscular. ¿Cómo es la unidad motora? Igual se rige por la ley del todo o nada, porque no se olviden que el estímulo del potencial reactor es lo mismo, solamente que se divide la ley del todo o nada. Y aquí lo que les decía, los músculos con movimientos precisos tienen 2 a 3 fibras por unidad motora, o sea, 2 a 3 fibritas manejan cada nervio, entonces es más fino el movimiento. En cambio, músculos potentes, el bíceps, ¿no?, tienen hasta 2000 fibras musculares por un nervio. Un nervio maneja semejante cantidad, obviamente es más masa y no hay calidad de movimiento. La calidad está en la cantidad de unidad. ¿Cualquier pregunta? Levanta la mano. Sí, dime. Entonces, solo para recapitular, menos fibra motora están asociadas a una mayor calidad, ¿no? Más calidad. Menos fibras motoras por nervio están a más calidad de movimiento. Sí. Y más fibras musculares por unidad motora, movimientos torpes, simplemente contracción muscular. Como motricidad gruesa o algo así. Sí, sin una motricidad como patear, pum, nada más.
Pero en pantalla, como les estaba diciendo, hacen maravillas los que tienen más unidades motoras. Bien, sigamos. Ahora, antes de eso, fíjense, efectivamente hemos nacido con pocas unidades motoras, pero las unidades motoras, el cuerpo se adapta a la necesidad. Por ejemplo, si uno necesita tener mayor finura de movimiento, el cuerpo crea nuevas neuronas para ese movimiento. Eso vamos a ver en neuroplasticidad, el nervio. El nervio crea, si tú insistes, es decir, no sé si han visto alguna vez esas mujeres turcas, sin mano. Sí. Recientemente he visto un video, una mujer se presenta y me llama tal, sin brazo. Y agarra con su pie y le sirve sus refrescos, así como si fuera mano. Y incluso hace hasta jueces, maquilla, hace cosas con sus dedos de su pie como si fuera mano. Y ella no ha nacido así, eso es natural. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo tenemos nosotros una que se llama la neuroplasticidad, es decir, que el nervio se adapta a la necesidad del nervio. Nosotros podemos crear mayores unidades motoras con menor cantidad de fibras musculares para que sea un movimiento más preciso. Por eso, el insistir en hacer un movimiento fino hace que nuestro cuerpo empiece a crear mayores neuronas en un movimiento. Al principio es una sola neurona, pero como insistimos, 2 neuronas, 3 neuronas, entre la cantidad de fibras se hace menor y la calidad es mayor. Eso siempre pasa en el cuerpo. ¿Perdón? De cierta manera se vuelve más eficiente. Se vuelve más eficiente. Es como si usted agarra el balón en cesta, no. Se vuelve en cesta, pero está ahí días hasta que da punto que hace, aunque sea así, o el cesta. Todo esto ha sido adaptado a movimientos finos de características. Se han creado nuevas neuronas y empiezan a ser más finos movimientos. Primero era una por 1000, pero después han reducido a tal punto que cada progreso. Ya, exacto. ¿Eso puede pasar con una persona que es diestra y quiere ser zurda? Sí, también. Siempre se adapta. ¿Ya? ¿Qué será que cuando no les digo, siempre que empiezo mi clase, les digo, por favor, los enamorados, enamoren afuera, las chicas, queden afuera? Si no les digo eso, se olvidan que ni siquiera me están dando bola. Por favor, atiendan la clase. No es malo charlar, yo sé que tienen, pero pueden salir afuera, me distraen, ¿ya? Entonces, sigamos adelante. La placa motora, donde termina el nervio, entra dentro de la fascia muscular y se conecta con el músculo muy íntimamente. Fíjense. Entonces, para efectuar la contracción, el potencial de acción tiene que llegar al terminal accional. En el terminal accional, el potencial de acción viene y cambia la configuración de voltaje. Se va haciendo positivo adentro, negativo afuera. Y eso abre los canales de calcio. Estos canales de calcio son abiertos por voltaje. ¿Qué quiere decir? Que donde cambia la polaridad por dentro, que era negativa, ahora es positivo con el potencial de acción, el calcio entra al terminal accional. Una vez que entra, el calcio se conecta, hace que las vesículas, aquí en el terminal accional tenemos muchas vesículas que tienen un neurotransmisor. Entonces, hace que las vesículas se vayan uniendo a la pared de la célula y por exocitosis saque afuera su neurotransmisor. Ese neurotransmisor en la placa neuromuscular es la acetilcolina. La acetilcolina, fíjense, tiene sus receptores en el músculo, ahí están sus receptores. Se conecta al receptor, funciona como llave de cerradura y entra el sodio. Y se produce el potencial de acción, la despolarización en el músculo, que es el potencial de acción muscular. ¿Está entendido? Esto vamos a repetir como 3 veces, cosa que el que no entiende, no hay forma, porque vamos a volver a hacerlo.
Aquí está otro dibujito de lo mismo. Entiendan por favor, atiendan. El potencial de acción está llegando a determinada zona, ¿no? Ha venido desde la centrita, Soma, toda la zona. Fíjense, te está despolarizando positivo y negativo por fuera. Ese cambio de polaridad abre estos canales de calcio. Estos son canales de calcio abiertos por voltaje. Se abre cuando cambia la polaridad, cuando se hace positivo por dentro y negativo por fuera. Entonces es el calcio. Y el calcio hace que las vesículas se unan a la pared y el neurotransmisor salga a la sinapsis. El espacio sináptico es el lugar donde secretan los neurotransmisores y van a ocupar sus espacios en los receptores de acetilcolina de la fibra muscular. Fíjense que tenemos receptores, ahí se unen. Una vez que entra a su lugar, funciona como llave cerradura, entra, abre y la puerta se abre y el sodio entra. El sodio entrando se produce el potencial de acción, despolariza. De esa forma tenemos un nuevo potencial de acción, en este caso en el músculo, y eso va a producir la despolarización muscular y la contracción, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, a nivel de la sinapsis, en la placa, tenemos estas hendiduras subneurales. Las hendiduras subneurales están localizadas en la misma placa y no son nada más espacios en la membrana postsináptica que aumentan el lugar de acción de la acetilcolina, nada más. Entonces ahí están las hendiduras subneurales, una microfotografía, y ahí tenemos un dibujito. Es para que entre la acetilcolina y pueda entrar mucho más dentro del músculo a despolarizar. ¿Ya? Eso es lo que tiene las hendiduras subneurales. Aquí tengo un dibujo un poco más grande. Así está la neurona, el axón terminal. Ahí están las vesículas de neurotransmisor. Y aquí está saliendo al espacio sináptico. Y estos son los receptores. ¿Ya? Aquí están los receptores donde va a ir la acetilcolina y va a despolarizar el músculo que es este. ¿Qué son estos? Son las hendiduras subneurales, donde están a nivel de la parte como cuello que tiene entregada. Ahí están los receptores de acetilcolina y todos estos son canales activados por voltaje. Eso está en el Dayton, por si acaso los dibujitos están un poco más claros. El receptor de acetilcolina está constado de 5 moléculas, fíjense, 2 alfa, tenemos una beta, una gamma y una delta, ¿no? Son subunidades que están formando un canal en la membrana celular del músculo. Cuando se unen ahí los receptores de la acetilcolina, entonces se abre, el sodio entra y el sodio va a provocar la despolarización en el músculo. ¿Listo? Aquí tenemos lo mismo, nuevamente, para que nadie diga no entiendo. La despolarización viene por el axón, despolarizando por dentro, negativizando por fuera. Ese cambio de polaridad abre los canales abiertos por voltajes del calcio. En el axonal terminado entra el calcio y hace que estas vesículas se unan a la membrana y sale el neurotransmisor a dónde? A sus receptores para abrir los canales de sodio. El sodio entra y produce despolarización muscular. El músculo ya va a producir la contracción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos adelante. Como les digo, esto ya estamos repitiendo 3 veces. Ya es sencillo, no hay mucho que, solamente que a veces uno se confunde. ¿El calcio qué tiene que ver? El calcio. Hemos visto que el magnesio, ¿qué hace? Bloquea los canales de calcio. Cuando el magnesio viene aquí, bloquea estos canales abiertos por voltaje. El calcio no puede entrar, por tanto,
las vesículas no sueltan su neurotransmisor al espacio sináptico. Si en el espacio sináptico no hay vesículas, no activan los canales de sodio, los canales son cancelados, no hay despolarización. Entonces, es importante activar los canales de calcio, porque si los canales de calcio no se activan, no se produce la salida del neurotransmisor al espacio sináptico. Y aquí está uno por uno, ¿ya? Esta es la última repetición de lo mismo. Aquí está llegando, fíjense, el potencial de acción al terminal. El terminal accional es la parte, es el botón, o sea, creo que alguien no está entendiendo eso. Por eso yo quiero que levanten la mano. ¿Qué es el terminal accional? Fíjense, este es el... No soy un buen dibujante. Este es el... la neurona, aquí están los dendritos, ¿no? Y aquí, cuando termina el axón, este es el axón, el cuerpo, ¿no? Y esto que termina aquí, supuestamente, esto es el terminal axonal. Aquí está el músculo, donde termina. Claro, estoy dibujando así, pero se divide en tres, ¿no? 4, 5, donde termina, ese es el terminal axonal. Y ahí están las vesículas de neurotransmisor. El potencial de acción viene aquí despolarizando, volviendo positivo por dentro y negativo. Cuando llega aquí el positivo al terminal axonal, el calcio entra al terminal axonal. Y el calcio hace que las vesículas sean liberadas aquí al espacio sináptico. Aquí tenemos los receptores de acetilcolina, y una vez que entran a su receptor, el sodio entra y produce la despolarización muscular. Es lo mismo que está dibujado ahí. Entonces eso tienen que tenerlo bien claro, porque muchos medicamentos actúan aquí, muchos aquí y muchos en el músculo. Entonces necesitamos saber dónde, cómo funciona el potencial de acción cuando llega a la placa terminal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sodio? No, ve que estás como Judas. Ya va a ser ahora Semana Santa, más perdido que Judas estás. No. A ver, otra vuelta, vamos a hacer. Mira, no es cierto que el potencial de acción del sodio entra a la célula química. ¿Eso qué hace? Despolariza. Entonces, vamos a usar esto. El potencial de acción ha despolarizado a la neurona. No. El reposo era negativo por dentro y positivo por fuera, así era el reposo. Pero se ha estimulado a la célula y se ha despolarizado, quiere decir que se ha vuelto positivo por dentro y por fuera está haciéndose negativo. Y así avanza a todo lo largo. La despolarización instantánea. Una vez que llega aquí, al terminal, es decir, al final del axón, aquí llega el terminal axonal, y en el terminal axonal están las vesículas conteniendo el neurotransmisor, en este caso la acetilcolina. Cuando el potencial de acción llega aquí, cambia la polaridad, quiere decir por dentro lo vuelve positivo y por fuera negativo. Y ahí tenemos, en el terminal axonal, tenemos canales de calcio abiertos por voltaje. Estos canales de calcio, cuando cambia la polaridad y se hace positivo por dentro y negativo por fuera, se abren y el calcio entra. ¿Para qué entra el calcio? Para aproximar estas vesículas a la membrana celular, vienen, se aproximan y sale afuera la acetilcolina. La acetilcolina está contenida en estas vesículas en el terminal. Entonces el calcio es abierto por voltaje y sale la acetilcolina. Y en el músculo, aquí en el músculo, tenemos receptores de
acetilcolina. Aquí tenemos canales con receptores de acetilcolina. Una vez que la acetilcolina viene aquí, se abre y entra el sodio que está aquí en el terminal vaginal. ¿Está entendido la mierda? ¿Está entendido? Se está muriendo aquí ayer. Sí. En cuanto a los neurotransmisores que actúan ahí en la parte terminal, la acetilcolina sería como el más importante. Es el neurotransmisor, en el músculo. Pero es como el que tenemos que saber, o hay algunos otros. No hay muchos, pero en el músculo es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor muscular. Entonces, para mover el músculo, la acetilcolina. La acetilcolina se conecta al neurotransmisor, a su receptor. El receptor es un canal. Y el sodio entra y despolariza, igual que aquí ha entrado el sodio, despolariza el músculo. Y eso hace la contracción. ¿Ya? Pero no es tan sencillo, ahorita vamos a ver cómo hace la contracción. Pero eso es lo que hace la contracción. ¿Está entendido? Sí, dime. El calcio entra. ¿Cómo? No se convierte en nada. El calcio entra al terminal axonal y se une a las vesículas. ¿Para qué? Para que la vesícula saque afuera su neurotransmisor. Eso es el calcio. Y el sodio está aquí, en la sinapsis. No está aquí. Nada que ver con el potencial de este neurón. El sodio está aquí. El sodio está aquí, en la sinapsis, en el eje del músculo está el sodio. ¿Entiendes? Entonces el sodio entra cuando se abre el canal de la acetilcolina, y aquí está. Fíjense, atiendan lo mismo aquí. Fíjense cómo está llegando el potencial de acción y es cambiando la polaridad. Y ahí entra el calcio. El calcio hace que las vesículas liberen su contenido ¿a dónde? Al terminal sináptico. ¿Ya? La acetilcolina es la que se une a los neurotransmisores, pero no los receptores. Aquí está la acetilcolina, esta es la membrana del músculo. Se unió a su neurotransmisor y se abrió el canal. Entonces, una vez que se abre, el sodio entra y se produce la despolarización del músculo. Entonces, esto se llama la placa neuromuscular. ¿Hasta aquí está entendido? Ya, vamos a ver. Esto es importante porque una vez que entra, fíjense, el sodio está entrando, se despolariza por atrás, ¿no es cierto? Se dispara el potencial en ambas direcciones y se produce la contracción. Ahora vamos a ver cómo se produce la contracción. Para producir la contracción es necesario utilizar esto, que lo vamos a ver la próxima semana. Este es el músculo. Esto que ven aquí es por dentro. Es un dibujo del músculo. O sea, no se ve eso macroscópicamente, microscópicamente. El músculo tiene su sarcolemma, eso quiere decir la membrana plasmática. El músculo tiene por dentro filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos gruesos y delgados se unen dentro del músculo y esos son los que contraen. Los filamentos delgados y filamentos gruesos que se van a deslizar uno sobre otro. Pero esos filamentos gruesos y delgados necesitan de ¿qué? De calcio. Entonces, fíjense, el potencial de acción viene por aquí, por la membrana, y entra por los túbulos enteros. Este es el túbulo entero. ¿Por qué está el túbulo entero aquí y el túbulo entero aquí? Para salir el potencial de acción cuando viene aquí y se une, conecta con los testículos azoplásticos, que es este, sale el calcio del testículo plástico al citoplasma y ahí va a provocar la contracción. Entonces eso vamos a ver ahora uno por uno.
Entonces nuevamente aquí, ¿no? El potencial se propaga a través de la membrana. Fíjense, aquí está entrando el potencial de acción. Y aquí está el retículo sarcoplásmico, el músculo. Es el que tiene el calcio. Porque el calcio es el que va a hacer la contracción muscular. Entonces, una vez que entra el potencial de acción, se abren los canales de calcio y el calcio sale al músculo, o sea, al citoplasma muscular para la contracción muscular. Aquí se ve de este dibujito. Fíjense, aquí está. No, aquí no está. Voy a adelantar un poquito para que entiendan de esta parte. Lo tengo más explicado aquí, un momentito. Aquí. Fíjense, aquí creo que con esto ya no creo que nadie pueda entender. Aquí está el potencial de acción llegando. El calcio entra, no se nota aquí. El calcio hecho que las vesículas secreten del neurotransmisor. Aquí están los canales de sodio y su apertura. Aquí tenemos la acetilcolina. La acetilcolina funciona como la llave cerradura. Entra su cerradura y se abre el canal nicotínico de sodio. El sodio entra y se produce la despolarización. La despolarización va por la membrana. Este es el músculo. Entonces, este es el nervio terminal axonal, es el músculo. Entra la despolarización, va por el túbulo en D, entra adentro del músculo por el túbulo en D, y el potencial de acción al conectarse con los retículos sarcoplásmicos es este bromo. ¿Qué tiene el retículo sarcoplásmico? Es un depósito de calcio. Entonces ahí está el calcio, se conecta, cuando llega el potencial de acción, abre los canales de calcio. Entonces los canales de calcio están saliendo, estos verdecitos son calcio. Abre los canales de calcio, y el calcio ¿dónde va? A las fibras musculares. Aquí está la miosina y la actina, y esos son los que se contraen. ¿Entiendes? El calcio hace que se contraiga la actina sobre las miosinas. Hay una contracción. Una vez que se ha producido la contracción, el calcio nuevamente es recuperado por los retículos sarcoplásmicos. Entonces, esto necesita ATP porque hay una bomba de calcio aquí y el calcio es introducido a los retículos. Eso es lo que pasa desde que el potencial de acción llega al músculo y en el músculo produce esto, que es la contracción. ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? Cualquier pregunta ahorita. Entonces, vamos a volver atrás. Entonces, fíjense, aquí hay muchos detalles, ¿no? Esto es lo que hemos visto allá. Ahí está el túbulo en T. ¿Por qué túbulo en T? Es una forma de T. Estos túbulos en T son orificios en la membrana plasmática del músculo. Son como orificios que forman una especie de T. Por aquí tiene el potencial de acción y al llegar va a estimular la salida de calcio que está aquí sobre ¿qué? Sobre las fibrillas, las miofibrillas del músculo. Y estas miofibrillas con el calcio se contraen. Imagínense cómo está un desdejado así, abundante dentro del músculo que contiene calcio. Con eso se contrae la fibra muscular. ¿Ya? Entonces esto les decía que es importante entender por qué. Una vez que sale el calcio, se contrae aquí en el músculo y aquí puede haber alteraciones que nosotros podemos arreglar o podemos perjudicar si nosotros no sabemos esto. Fíjense, la acetilcolina desde el principio, desde la placa motor, el potencial de acción llega y va a salir el neurotransmisor al espacio de la placa motor, ¿no? Este es el músculo, este es el nervio. Ahora bien, cuando sale la acetilcolina, entra a su receptor, entra el sodio. Pero ahí tenemos la acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Es una enzima que lo disgrega la acetilcolina y no permite que siga abriendo el canal.
Fíjense, normalmente la acetilcolina viene aquí y se abre el canal de sodio, ¿ya? Si la acetilcolina, que es este verde, estuviera aquí, es como si la llave no hubiese abierto y la puerta está abierta. Si está abierto el canal de sodio, el sodio sigue entrando y por tanto sigue habiendo despolarización. Entonces, para que la acetilcolina no tenga ese efecto de abrir todo el tiempo el canal, tenemos la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que lo saca la acetilcolina de su receptor y de esa forma esto se cierra. Porque una vez que entra la acetilcolina, se abre. Entonces, si la acetilcolina continúa aquí, sigue abierto y el potencial sigue manteniendo, sí va a haber fatiga muscular, es lo que produce en la convulsión, ¿no? Tanto que al final ya se fatiga el músculo y entra realmente en una fatiga que lo puede matar, ¿ya? ¿Eso está entendido o no? Creo que es claro eso, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, la acetilcolinesterasa, esta figurita, este dibujito, fíjense, lo ha agarrado a la acetilcolina y lo ha disgregado. Una vez que lo disgrega, es absorbido por el tejido racional. Si eso no pasara, si estuviera aquí la acetilcolina, eso estaría abierto y todo el tiempo habría contracción, porque está abierto y siempre va entrando el sodio y siempre va despolarizando. Y eso es lo que pasa en estas situaciones. Por ejemplo, cuando hay el veneno de la viuda negra, libera masivamente acetilcolina. O sea, tanta acetilcolina, normalmente cuando hay un potencial de acción, se libera 1 o 2 vesículas nada más. Pero cuando la viuda negra ataca, se liberan todas las vesículas de acetilcolina, produce una contracción tal que el paciente va a fallecer. La toxina de botulinum impide más bien la liberación de acetilcolina, más bien produce una especie de parálisis, ¿ya? Y el curare compite por el receptor de la acetilcolina, porque este receptor puede ser ocupado por otra sustancia, en este caso el curare, y no abre, simplemente es una llave falsa que lo mantiene cesado. En ese caso no hay movimiento. Todo eso tienen que entender, y lamentablemente no lo estoy viendo muy, voy a tener que repetir esto mañana, pero quiero que lo tengan bien entendido. Eso del curare, de la acetilcolina, les voy a hacer de nuevo entender parte por parte mañana. Voy a traer otros dibujitos, ¿no? Voy a tratar de ser un poco más claro mañana. ¿Has entendido? Más o menos, ¿no? Porque no estoy viendo muy alegre. Mañana vamos a volver a repetir esto, ¿ya? De nuevo, que nos vean ustedes en el guide, vuelvan a revisar. O sea, decir más claro, ¿por qué? Porque van a entender que nosotros, manipulando las acetilcolinas, podemos lograr contracción o presión. ¿Cómo hacemos? Con un medicamento lo podemos relajar o lo podemos controlar. No quiere decir que medicamento podemos usar. No, está en la placa motora. Placa motora o unión muscular. Ahí está. Unión neuromuscular. Placa motora. Ahí está el gallo. Pueden leerlo hoy día y mañana lo vamos a pasar. ¿Ya? Listo, nos veríamos mañana.